Buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio a la última unidad de la asignatura de Introducción a la Administración, tema número 4, titulado La dirección en el proceso administrativo. La dirección comprende la última fase del proceso administrativo y contiene tres elementos básicos: la comunicación, el liderazgo y la motivación. Cuando hablamos de dirección como fase del proceso administrativo, esta consiste, podemos decir, en realizar actividades mediante la aplicación de la energía física, intelectual e interpersonal para ofrecer productos, servicios e ideas. No todo puede preverse o planearse. Sin embargo, en la mayoría de los casos, hay planes explícitos para llevar a cabo cualquier actividad empresarial. De hecho, la naturaleza de las actividades varía mucho según el tipo de empresa, sea una empresa de servicios o una empresa manufacturera. Todo dependerá del tipo de organización, de los objetivos, de la competencia de entre las personas y de la disponibilidad de los recursos, entre otros factores políticos, sociales o económicos. Por lo tanto, podemos plantear que el proceso de dirección no es distinto de los demás procesos administrativos, tales como la planificación, la organización y el control. El trabajo de cualquier naturaleza siempre será un proceso. Cuando el administrador o el gerente realiza la fase de dirección, estará ejecutando el proceso de liderazgo, de planeación, de organización, de control, de comunicación y, por supuesto, de motivación. Es por ello que debemos definir cuál es la importancia de la dirección. Cuando hablamos de la importancia de la dirección, nos referimos a cómo la función de la dirección se relaciona directamente con la manera de que los ejecutivos logran sus objetivos empresariales, de manera que se pueda conformar la organización. También la dirección es una función administrativa que se refiere a las relaciones personales entre los diferentes niveles de la empresa, ya sean ejecutivos, directivos, personal administrativo y obrero. Por lo tanto, para llevar a cabo la dirección es importante previamente realizar la planeación y la organización, las cuales deben ser eficaces, dinamizadas y complementadas a través de una orientación que promueva la capacidad de comunicación, la capacidad de liderazgo y también la motivación adecuada. Por eso también podemos mencionar de que no existen funciones complejas administrativas que no puedan ser orientadas. Para ello, la dirección debe ayudar a la ejecución de esas funciones, comunicando, liderando y motivando, entre otros aspectos. De hecho, la dirección es un proceso interpersonal que determina las relaciones entre los individuos. Y finalmente, podemos mencionar que que la importancia de la dirección también radica en dos aspectos muy importantes, los cuales son guiar y motivar el comportamiento de los subordinados, adecuándolos a los planes y cargos establecidos y comprendiendo sus sentimientos como subordinados, sus problemas familiares, sus problemas personales, sus problemas laborales que enfrentan día a día y cómo estos problemas inciden directamente en sus actividades diarias en la empresa. Dentro de las funciones de la dirección, podemos establecer algunas, tales como ejecutar los planes de acuerdo a lo establecido en la fase de planificación y organización, dirigir las acciones del equipo de trabajo de acuerdo a un plan establecido, un plan que sea corto, mediano, largo plazo, delegar actividades a otros subordinados, facilitando los recursos que necesiten para que ejecuten bien sus funciones. También otra función podría ser mantener un equipo motivado en todo momento, comunicar a sus miembros cualquier tipo de información, ya sea oportuna o atrasada, mediante los canales apropiados, sea por una comunicación escrita o una comunicación verbal, guiar la conducta y los esfuerzos de cada miembro como equipo de trabajo. Otra función sería ayudar a cada miembro a descubrir su potencial en el lugar idóneo dentro de la empresa, mantener al equipo enfocado en metas organizacionales, entre otras funciones. Y tomando como referencia los elementos de la dirección,
Entre ellos está ejecución de los planes de acuerdo a la estructura organizacional, motivar al personal, guiar la conducción de los esfuerzos de los subordinados, una comunicación asertiva y eficiente y gerencial, una supervisión idónea en momentos oportunos, no todo el tiempo, y alcanzar las metas de la organización, ya sean metas a corto, mediano o largo plazo. Entonces, como pueden observar, la dirección es una fase dinámica del proceso administrativo porque toma en cuenta la ejecución de las actividades con el recurso humano. Toma en cuenta el ser humano como una persona que siente, tiene emociones, sentimientos y que quiere lograr progresar dentro de la empresa. Existen lo que llamamos los principios de la dirección. Estos principios van a guiar al administrador a cómo supervisar, cómo liderar, cómo comunicar y cómo motivar a ese personal empresarial. Entre los principios están el principio de la armonía del objetivo y coordinación de intereses. Este principio se refiere a que la dirección será eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos generales de la empresa. ¿Y cuáles son esos objetivos generales? Los que hemos mencionado antes. Los objetivos operativos que se logran en un tiempo de un año, los objetivos tácticos que se logran en un tiempo de entre 2 y 5 años, y los objetivos estratégicos u organizacionales que se logran en un término de 8 y 10 años y cuya responsabilidad recae sobre la junta de accionistas o sobre los dueños de la empresa. Otro principio es la supervisión directa. Este principio se refiere en lo que es en lo esencial a cómo el gerente va a supervisar a su personal o cómo el jefe va a supervisar a su personal. También se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar el gerente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que estos planes se realicen con mayor facilidad y menos eh, retraso en cuanto a su cumplimiento. Otro principio es de resolución de conflictos. Este principio indica la necesidad de resolver problemas que surjan durante la gestión administrativa a partir del momento en que aparezca. Por lo tanto, el gerente debe ser el mediador, debe oír ambas partes del conflicto para poder tomar una decisión de manera que ambas partes salgan bien y no salgan perjudicadas. De allí que el gerente o el administrador se convierte en un referee para llevar a cabo el arbitrio de esa toma de decisiones y que no vaya más allá, que no sea trascendental dentro de la empresa. Otro principio es el de la vía jerárquica. Este principio postula al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente o el gerente a sus subordinados, al respeto que ellos le deben a su gerente durante la ejecución de los planes, de tal manera que estos planes se realicen con la mayor facilidad. Y es como tipo militar, o sea, se respeta la jerarquía, se obedece y se cumple la ejecución de los planes. El último principio de la dirección es el principio de impersonalidad de mando. Este principio se refiere a que la autoridad y su mando surgen como una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados y por ello es que en el organigrama las líneas verticales son las líneas de mando. Por lo tanto, ese mando debe ser bien ejecutado de manera que cree un imperativo de proporcionalidad en cuanto a la jerarquía y que ese jefe o ese superior se ha respetado en cuanto a esa jerarquía. Y la impersonalidad se refiere a que se respeta el cargo, las funciones, las tareas. No tanto así la persona que ejecuta ese cargo o ese puesto de trabajo debe darle la prioridad y la dignidad al cargo que ostenta. Entonces, estos son los 5 principios de la dirección. Ahora, el primer elemento de la dirección, como ya hemos mencionado al principio, es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el medio por el cual se transmiten ideas, pensamientos, entre otros. Es necesario identificar las barreras comunicacionales que impiden conseguir esos objetivos organizacionales. Por lo tanto, existen principios generales de la administración
dentro de la jerarquía de la comunicación. Ahora bien, antes de analizar esos principios, podemos mencionar que la comunicación como un elemento prioritario de la dirección eh, es relevante porque es el conducto por el cual se enlazan los integrantes de la empresa para lograr un propósito común. De aquí que la actividad de un grupo de trabajo es imposible sin la comunicación, debido a que no se puede llevar a cabo un proceso de coordinación y cambio sin esta comunicación. Dentro de del mundo de las empresas, siempre será necesario lograr que todas las actividades se realicen de una manera eficiente. Y para eso se requiere respetar algunos principios generales de la administración, los cuales son aplicables ya sea en la dirección, en el liderazgo, en la comunicación y en todo el proceso administrativo. Estos principios son la cadena de mando. Esta cadena de mando se refiere principalmente a cómo se ejecuta el mando del nivel superior al nivel inferior. ¿Cuál es el nivel de respetabilidad que los subordinados le deben a sus superiores? El otro principio es la unidad de mando. Este principio se refiere a, digamos, mantener una comunicación eficiente. Por ello es necesario que las personas no reciban orden de dos o más personas, sino de una sola persona. Por lo general, los individuos deben tener establecido cuáles son las actividades que habrán de llevar a cabo según el orden de importancia. Por lo tanto, es importante que una actividad termine para comenzar otra actividad. El otro principio es la unidad de dirección. Este principio se refiere a que los subalternos primero deben ejecutar una actividad, elaborar un informe si es un requisito del cargo, de manera que quede evidenciado el tiempo y los procesos administrativos que involucraron para llevar a cabo esa actividad. Luego que esa actividad termina, comienza la otra actividad y así sucesivamente, de manera de no cometer errores en cada una de las fases. Por tal motivo, el propósito es perseguir todas las actividades en el tiempo que le es solicitado ejecutar. Otro principio es el principio de la delegación versus la descentralización. Por lo tanto, en cuanto al principio de delegación, es importante otorgarle atribuciones a los trabajadores, que se sientan responsables, que se sientan que son válidos y que son tomados en cuenta para que puedan realizar sus tareas con mayor libertad. Por lo tanto, también debe poseer un mayor control de las actividades con mayor importancia. Y para ello se debe considerar el principio de descentralización, es decir, delegar en los trabajadores aquellas funciones que ellos puedan realizar sin ninguna supervisión y de esa forma lograr el liderazgo y que ellos en el futuro puedan ser promovidos a cargos superiores. También es importante resaltar que es esencial el funcionamiento interno de las empresas para lograr la función administrativa, de manera de que se desarrollen planes para conseguir organizar los recursos humanos, evaluar a los integrantes de la empresa, así como también colocar y motivar a aquellos trabajadores que son proactivos, que fomentan un clima de mayor agradabilidad y que fomenta el espíritu en equipo, de manera que puedan desempeñar por su propio interés los trabajos un poco quizás más complicados. Existen tipos de comunicación en la empresa. Está el tipo ascendente, que va de abajo hacia arriba, desde los empleados, los obreros, los técnicos, comunican sus inquietudes al supervisor y este a su vez le comunica las inquietudes de estos empleados, obreros y técnicos al gerente. Este tipo de comunicación ascendente por lo general fluye de los subordinados a los superiores y continúa ascendiendo por jerarquía organizativa. Este tipo de comunicación se presenta en las empresas en las cuales se da un ambiente mucho más participativo, democrático, mucho más comunicacional. Sin embargo, también existe la comunicación descendente que fluye de los altos ejecutivos hasta los niveles mucho más bajos en la jerarquía organizacional. Y los medios de la comunicación ascendente son las reuniones de trabajo, los buzones de sugerencias, las encuestas para conocer el clima laboral, el sentido de identidad, el sentido de pertenencia, la cultura organizacional, los correos electrónicos o simplemente
con la eficiencia del trabajo asignado. También existe la comunicación cruzada. Esta comunicación cruzada es un poco más informal. Incluye un flujo, el flujo horizontal de información entre las personas de niveles organizacionales iguales o similares y un flujo diagonal entre las personas de niveles diferentes que no tienen una relación de dependencia entre sí. Por lo tanto, esta comunicación cruzada permite acelerar el flujo de la comunicación y es mucho más informal. Y por último, cabe resaltar también que existen diferentes medios, ¿verdad? Además de los medios ya analizados como medios de comunicación ascendente, existen medios de comunicación orales o escritos, los cuales de alguna u otra forma representan puntos negativos y puntos positivos. Por lo tanto, es necesario usarlos en conjunto de manera que no se burocratice la información, sino que también algunos pedidos, algunas solicitudes interdepartamentales sea mucho más efectiva la respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, habrá que utilizar un apoyo visual para lograr esta información. Eh, a ver, bien, existen barreras comunicacionales, es decir, aquellas barreras que impiden que la comunicación fluya dentro de la empresa. También se le conoce como problemas comunicacionales. Por lo tanto, estas barreras comunicacionales influyen negativamente en que la comunicación se dé de manera eficiente. Tenemos las paradigmáticas. ¿Qué es una barrera paradigmática? Una barrera paradigmática se da cuando la forma de trabajo no permite aceptar ninguna sugerencia y genera ceguera del taller. Es cuando los trabajadores no aceptan sugerencias, no aceptan recomendaciones, se molesta con los jefes o el jefe no sabe transmitir la solicitud o no sabe transmitir la información o el pedido de una actividad. Entonces, a eso le llamamos barreras paradigmáticas, se le llama también ceguera de taller. La segunda barrera es la barrera semántica. Esta barrera semántica se da por causa del lenguaje. Cuando una persona no entiende lo que está diciendo la otra o viceversa, quizás sea por modismos culturales, por idiomas diferentes o aún manejando el mismo español, procedan de diferentes países. En el caso, por ejemplo, los extranjeros que están en Ecuador, muchos, por supuesto, no van a entender muchas palabras que aunque signifique lo mismo, ¿verdad? Se menciona de otra forma semántica. A mí me costó mucho cuando llegué a este país a reconocer algunos elementos del español que aquí son barreras semánticas. Uno tiene que adaptarse al país donde fuere. Otras barreras son las barreras físicas. Estas barreras físicas suceden en un ambiente físico que impide la comunicación, ya sea por distancia, por ruido, por ejemplo, en un mercado hay mucha barrera física de ruido, o en un taller hay mucha barrera física que impiden oír a la persona y por supuesto impiden la comunicación y hay que gritar muchas veces. Las barreras fisiológicas, algunas de estas partes te impedidas físicamente para comunicar, ya sea por algún problema fisiológico o enfermedad, principalmente las personas que tienen problemas auditivos o problemas de comunicación verbal, tienen este tipo de barrera fisiológica que le impiden comunicarse de forma efectiva, lo que llamamos los sordomudos, o los son sordos o a veces solamente mudos. Las barreras psicológicas, este tipo de barrera, cuando una parte no desea comunicarse con la otra, se establece una barrera psicológica que bloquea lo que se está comunicando, o una barrera psicológica que bloquea de tal manera que no se entiende lo que se está diciendo. O sea, la persona quizás también no maneja bien el idioma o tiene problemas lingüísticos para pronunciar algunas letras o algunas palabras, o simplemente no quiere comunicarse con la otra persona. Y principalmente a nivel gerencial, las barreras administrativas, estas barreras ocurren por causa de tipo organizativo, cuando se bloquea la comunicación entre los trabajadores y se vuelve burocrática, es decir, cuando del obrero necesita un permiso del supervisor, el supervisor tiene que solicitar que el permiso se lo avale el gerente tiene que solicitar que el permiso se lo firme el director y así sucesivamente. O sea, se crea mucha burocracia
para generar ese permiso. Es lo que llaman las barreras comunicacionales. Ocurre mucho en la administración pública, ¿verdad? Ocurre mucho en la administración pública cuando se necesita que los documentos sean firmados, sellados, protocolizados e incluso enumerados. Entonces, este es el proceso de la comunicación dentro del proceso administrativo. Seguimos con el segundo elemento de la dirección, que es el liderazgo. ¿Y qué es el liderazgo? El liderazgo es una habilidad que todas las personas pueden desarrollar y por la cual el líder de la compañía o departamento es capaz de influir en los trabajadores para lograr sus objetivos. Muchas veces se utiliza el término jefe como sinónimo de líder, pero no es lo mismo. De allí que la obligación de prepararse para un futuro digitalizado y globalizado se ha puesto en su necesidad en el siglo XXI. Vamos a ver algunos tips de liderazgo en el siglo XXI. El primer tips es: el liderazgo es cuestión de espíritu. Cuando decimos que el liderazgo es cuestión de espíritu, obedece a una combinación de personalidad, éxito y visión. Por lo tanto, los estilos de los líderes son múltiples. Existen muchos tipos de líderes. No existe una receta única de experiencias bibliográficas de hombres comunes viviendo circunstancias que le impuso su época. Por lo tanto, la obligación del gerente cada día es prepararse para un futuro digitalizado y globalizado, donde emerge un liderazgo nuevo, distinto, innovador, apasionado y sensacional. Por lo tanto, el siglo XXI ofrece un cúmulo de sueños e ideas únicas para poder gerenciar empresas transnacionales, multinacionales o binacionales e internacionales. Y cada día surge más la ventaja competitiva para posicionarse en el mundo del liderazgo y no ser un líder tradicional como en el siglo XX o el siglo XIX. El liderazgo también exige que los profesionales sean competitivos. Por ejemplo, especializarse en gestión, gerencia estratégica como talento clave para conseguir la ventaja competitiva. Es decir, gestionar adecuadamente el puesto de trabajo y la forma en que los individuos trabajan organizadamente, ello ha promovido a convertirse en un dilema fundamental del liderazgo. Por lo tanto, los directivos del siglo XXI serán similares, no serán similares a los de la década de los 90, ¿verdad? Puesto que hay una gran diferenciación entre ellos, que es la preparación cada día más exigente, donde el gerente del siglo XXI, para direccionar o para dirigir, debe tener conocimiento de varios idiomas, estudios internacionales, conocimientos informáticos, capacidad de comunicación e información. Estos son algunos de los aspectos que debe tener un directivo del siglo XXI. Por lo tanto, lo primero es tener ganas de conseguir el cargo, después de mucho sacrificio, y la mejor medicina es la confianza, y la peor, la infravaloración personal o el desánimo. También es importante mencionar que un líder debe tener combinación de habilidades, habilidades técnicas, habilidades profesionales, habilidades humanas, habilidades de convocatoria, sobre todo. Por lo tanto, estas características se tornarán inseparables y generarán un ser humano organizado, es decir, un líder en cada una de las etapas que él se proponga a través de la historia. De allí que el logro de sus habilidades técnicas, personales y específicas lo conciban como una máquina perfecta para direccionar el mundo de los negocios y por lo tanto ese líder debe tener corazón, debe tener carisma, debe ser sencillo y debe ser humilde para poder lograr sus propósitos. Finalmente podemos decir que un buen líder se distingue de los demás cuando empieza a desarrollar a las personas que le rodean. ¿Okay? Por lo tanto, él toma a los suyos y los eleva del lugar donde estén a un nivel superior. Ese líder tiene confianza en sí mismo y no tiene temor de que otra persona se pueda desarrollar más que él. Él comparte ese desarrollo. Por lo tanto, ese líder quiere ver un verdadero desarrollo del potencial de las personas que le rodean
y por lo tanto se rodeará de otros líderes similares. Vamos a analizar algunos de los tipos de líderes que existen en el mundo de la administración. Por supuesto, existen líderes buenos y existen líderes malos. Un tipo de liderazgo positivo puede mejorar el rendimiento de los empleados, su bienestar, aumentar los beneficios de la empresa. A diferencia de un líder negativo, es perjudicial porque crea estrés en los trabajadores, entre los subordinados, crea desánimo, crea baja autoestima y por lo tanto puede provocar pérdidas a la empresa. Existe un tipo de líder que es el laissez-faire, también conocido como liderazgo delegativo. En francés, laissez-faire significa dejar hacer, dejar pasar. Por lo tanto, es un líder light. Interviene solo cuando es necesario y con la menor cantidad de control posible. Es inefectivo debido a la falta de compromiso por parte del líder, limitándose solo al resultado de las actividades. Es un líder que confía tanto en su personal que no revisa o no verifica las actividades que esto le entrega, tal como aparece en la figura. Él solamente espera que hagan y él solamente es quien se lleva el mérito. Existen muchos representantes en el mundo de este tipo de liderazgo. El tipo de liderazgo no es malo, solamente que es tan confianzudo que delega toda la responsabilidad y la autoridad en sus trabajadores. Entre ellos se encuentran, a nivel mundial, está Gandhi, liderazgo político pacifista en la India. Nelson Mandela ejerció liderazgo político contra el apartheid en Sudáfrica. John Steve desarrolló liderazgo en el mundo de los negocios. Fue un emprendedor de Apple. Diego Pablo Simeone, liderazgo deportivo en Italia. Ahora, existen ventajas y desventajas de este tipo de liderazgo. Entre las ventajas podemos conseguir que para algunos empleados la autonomía es liberadora, mejora la creatividad y ayuda a sentirse más satisfecho y liberado en el trabajo que realiza. O sea, el trabajador trabaja a rienda suelta y ejecuta las actividades a rienda suelta sin necesidad de que lo guíen. Pero también existe una desventaja que hay que tener en cuenta de que no todos los empleados poseen las características proactivas. Este estilo no es apropiado cuando el trabajador es flojo, ¿verdad? Cuando se trabaja con empleados que no tienen iniciativa ni competencias. Por lo tanto, muchas personas no son buenas a la hora de asignarse sus propios plazos de entrega de trabajo, ni de gestionarse sus propias tareas y resolver los problemas que pueden ir surgiendo. Muchas personas necesitan que los guíen, que los controlen y que le verifiquen sus tareas. Otro tipo de liderazgo es el liderazgo autocrático o autoritario, también llamado dictatorial. Es un liderazgo unidireccional. Lo único que tienen que hacer los subordinados es obedecer directrices que marca el líder. Es lo que el líder dice y punto. No hay refutación. Entre los representantes de este tipo de liderazgo a nivel mundial se encuentran, por supuesto, los dictadores. Adolfo Hitler en Alemania, Nicolás Maduro en Venezuela, Fidel Castro en Cuba, Francisco Franco en España, Mao Zedong en China. Y entre las ventajas que conseguimos de este liderazgo, puede ser efectivo en ambientes de trabajo en los que las decisiones necesitan ser tomadas rápidamente. También parece ser altamente efectivo con empleados que requieren una vigilancia mucho mayor y mucho más estrecha sobre las actividades que ejecutan, ya que al eliminar la tendencia de los trabajadores a relajarse, puede aumentar la productividad y la velocidad en sus tareas. Y como desventaja, podemos conseguir que no tiene en cuenta la opinión de los trabajadores. Ellos no son oídos. Él es el único que dicta la pauta. Los empleados simplemente son personas que acatan órdenes. Otro tipo de liderazgo es el democrático o participativo. Es uno de los liderazgos mucho más esenciales hoy en día. Es un líder que crea entusiasmo entre los trabajadores al priorizar la participación de todo el grupo. Como lo vemos aquí, es un líder que oye, toma sugerencias, eh, promueve sus compañeros o sus subalternos y crece con ellos, los enseña, los educa, los forma. Entre estos líderes a nivel mundial tenemos a Martin Luther King en los Estados Unidos, que luchó por los derechos de los negros o de la raza negra.
John Fitzgerald Kennedy, que fue presidente de los Estados Unidos y desarrolló gran parte, logró el desarrollo norteamericano en la década de los 60. Barack Obama, también presidente de los Estados Unidos. Salvador Allende, presidente de Chile. Y entre las ventajas que tenemos de este tipo de líder democrático, conseguimos que este tipo de líder se gana el equipo porque los empleados sí contribuyen en el proceso de decisión, ya que los empleados se sienten parte de la compañía, se siente que son promovidos y que los cambios dentro de la compañía pueden mejorar su situación laboral, mejorando su afiliación y compromiso con la empresa. Y entre las desventajas, muchas veces no se puede superar los desacuerdos entre dos partes. El camino se hace mucho más lento a la hora de alcanzar una meta. No es fácil oír a todos los trabajadores y darle el derecho a todos, a diferencia de otros estilos de liderazgo. Este tipo de liderazgo requiere de que el líder posea una gran habilidad de manejo de mucho personal, posee una gran habilidad de motivar a su personal y de que ese personal colabore para que lo sigan. Por lo tanto, la única forma de ganarse el personal es generando confianza. Otro tipo de liderazgo es el líder transaccional o institucional. Este tipo de líder se centra en el papel de la supervisión, organización y todo el desempeño del grupo. Por lo tanto, es un estilo de liderazgo en el cual el líder tiene dos ambivalencias. Promueve el cumplimiento de sus seguidores a través de los premios o si no cumple, los castiga. Como lo vemos aquí, vemos un líder que tiene una doble cara. Si el trabajador es bueno, lo premia. Si el trabajador no cumple, lo castiga. Entre estos líderes a nivel mundial tenemos la empresa McDonald's, es famosa por su hamburguesa a nivel mundial. Claro está, pero también por premiar a los miembros de su equipo que se destaca entre los demás. Siempre cuando vamos a McDonald's, vemos un cuadro de los trabajadores y el cuadro lo encabeza el líder de ese mes o el mejor trabajador de ese mes. Pues, por lo tanto, ese trabajador es promovido a un cargo superior porque se ha portado muy bien. Asimismo, un trabajador que lo haga mal o que haga una actividad mal elaborada también será castigado. Tal es el caso de Hugo Chávez en Venezuela. Por supuesto, fue una persona que quien lo seguía lo honraba y lo ascendía, y quien no lo seguía automáticamente lo desaparecía. Rafael Correa aquí en Ecuador, Napoleón Bonaparte en Francia, Abraham Lincoln en Estados Unidos y Simón Bolívar en Venezuela, que también fue un dictador, sin embargo, logró la libertad de muchos países sudamericanos. Entre las ventajas de este tipo de liderazgo transaccional es un tipo de liderazgo orientado a los objetivos, por lo tanto los seguidores son motivados por recompensas, por resultados conseguidos o serán castigados también si no ejecutan el trabajo. Dentro de las desventajas, conseguimos que el perfil de seguidor de este tipo de líder es un individuo racional, motivado por el dinero y por los beneficios o recompensas, cuyo comportamiento es bastante predecible. Por lo tanto, es un líder también, como tiene doble cara, puede ser una oveja, pero con sentimiento de lobo. Otro tipo de líder es el líder transformacional. También es un líder muy querido, muy aceptado en el siglo XXI, por lo tanto transforma, pero es muy subjetivo. Es un método pensado para fomentar el cambio y la creatividad. Se trata de un proceso que busca influir, guiar y dirigir a los miembros de la empresa para seguir a su líder de forma voluntaria. El líder emplea un alto nivel de comunicación para conseguir sus objetivos y visión de cambio que transmite a sus empleados. Por lo tanto, es un líder visionario, futurista, genera confianza, como lo ven en la figura, pero también muchas veces se acerca tanto a la imaginación, tanto a la idea, que muchas veces no es convincente. Entre estos líderes tenemos a la reina Isabel II de Inglaterra, que gracias a ella gran parte del mundo habla inglés, porque ella fue muy proactiva en cuanto a la conquista de nuevas tierras en América y parte de Europa. Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, también fue el que, digamos, desarrolló los mecanismos de acción para
fortalecer o recuperar a Europa con los préstamos norteamericanos. Fue gracias a él Europa se recuperó en gran parte luego de la Segunda Guerra Mundial. Bill Gates, por supuesto, el padre de la informática moderna en los Estados Unidos, ya todos saben quién es. Coco Chanel en Francia fue una modista francesa que impuso el pelo corto en la mujer y fue la que impuso el pantalón, el uso del pantalón por parte del sexo femenino. Fue una líder muy revolucionaria y muy transformacional. Juana de Arco en Francia luchó por liberar a Francia vestida de hombre y cuando fue descubierta, lamentablemente, fue ahorcada en la hoguera porque se pasa por hombre y por supuesto mató mucha gente, pero sin embargo fue una gran líder que transformó a la Francia de su época. ¿Qué ventajas tiene este liderazgo transformacional? Por lo general es un tipo de liderazgo que aporta una mayor flexibilidad al funcionamiento de la empresa, de manera que los líderes trabajan a partir de la filosofía motivacional, aumenta la productividad y la eficiencia del grupo. Cuando estos líderes tienen sus seguidores y llegan a un nivel superior, llegan a un nivel superior de moral y motivación. Por lo tanto, podemos mencionar que la clave de los seguidores es que genera confianza, genera respeto y genera admiración entre sus seguidores o sus trabajadores. Ahora bien, también existen desventajas. Entre las desventajas tenemos que un líder transformacional, luego de analizar y controlar transacciones específicas, usa reglas, instrucciones e incentivos, concentra cualidades intangibles como la visión, los valores compartidos, los principios, el respeto, las políticas, las ideas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de crear relaciones, de dotar de mayor actividad independiente a sus trabajadores y de ofrecer una visión compartida. Sin embargo, en el énfasis laboral, deja de ganar seguidores porque es tan ideal, tan idealizado, que muchas veces parece inconcebible lograr lo que él se propone. Por lo tanto, puede llegar a ser contraproducente en situaciones de crisis en las que hay que reaccionar rápidamente y la empresa podría colapsar a corto plazo, incluso en cuestión de días, cuestión de meses o cuestión de semanas. Entonces es un líder que es muy lento, su proceso de crecimiento es muy lento, aunque es muy efectivo, pero en tiempos de crisis no funciona este tipo de liderazgo. En el material que les voy a subir de video, unos videos, aparece como a profundidad estos tipos de líderes. Y hay otro tipo de liderazgo también. Perdón, me fui muy atrás. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un jefe y un líder? El jefe inspira temor, el líder genera confianza. El jefe dice yo hago esto, yo, egoísta. El líder dice nosotros lo hicimos, nosotros lo elaboramos, nosotros crecimos, nosotros lo proponemos, o sea, trabaja en equipo. El jefe sabe por qué debe hacerse una tarea. El líder muestra cómo debe hacerse una tarea. El jefe se basa en la autoridad, el líder se basa en la cooperación, en el compañerismo, en la solidaridad. El jefe dirige, el líder guía, motiva, enseña. El jefe busca culpables, el líder soluciona problemas y corrige los errores. El jefe ordena por sobre el problemático 10% de la fuerza laboral. Es decir, que el jefe solamente ordena a que la fuerza laboral cumpla y siempre es un 10% de la fuerza laboral que siempre está en contraposición con la población laboral trabajadora en general. Y el líder trabaja codo a codo con el 90% que sí coopera, que sí ayuda, que sí colabora. El jefe suele hacer que crezca el resentimiento, el odio, el antagonismo entre los trabajadores. El líder no, el líder promueve que crezca el entusiasmo, la motivación y la alegría. El jefe hace que el trabajo sea monótono y aburrido. El líder hace que el trabajo sea interesante y motivador. Y el jefe ve problemas y desastres que pueden destruir a la empresa. El líder no, el líder ve problemas como oportunidades para que el equipo de trabajo los supere y los convierta en ocasiones para crecer. Entonces aquí hay una muestra de la diferenciación entre el jefe y el líder. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí para continuar con la motivación en la próxima clase.
les voy a dejar una actividad de liderazgo. Están abiertos unos videos para que lo profundicen también y una actividad de liderazgo. Entonces nos vemos el domingo, Dios mediante. Mañana les voy a dar la otra clase subida. De manera que el domingo va a ser de actividad de aprendizaje y lo que queda del próximo fin de semana. Muchas gracias por su atención.